Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Yo te encargo solemnemente, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán el oído de la verdad, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé prudente en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy a punto de ser ofrecido como sacrificio, y mi partida está cercana. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, que me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El Señor les bendiga, hermanos. Amén. Vamos a dar principio a nuestra reunión de fin de año con la ayuda de nuestro Dios Todopoderoso. Señor Dios omnipotente y Padre Santo, ya estamos delante de tu presencia en el nombre de tu Hijo Jesucristo. El propósito ahora, divino Señor Dios, es terminar nuestro año y ponernos en tus santas y benditas manos para el año que comienza, poderoso Dios. Te pedimos, Padre, sé con nosotros, Señor del cielo. Bendícenos, divino Señor, en grande manera, poderoso Padre, y que esta meditación de tu palabra llegue al corazón y la mente de mis hermanos, para que podamos, divino Señor, Dios Todopoderoso, continuar, Señor, en el próximo año, Dios omnipotente, con dedicación en tu obra. Gloria a tu nombre, Señor. Vamos a dar lectura al profeta Jeremías en el capítulo 8 y en el verso número 20. Libro del profeta Jeremías en el capítulo 8 y en el verso número 20. Libro del profeta Jeremías, capítulo 8 y en el verso 20. Le voy a dar lectura una vez y luego ustedes vuelven a repetir, hermanos, con la ayuda de nuestro Dios Todopoderoso. Profeta Jeremías, capítulo 8, en el verso 20. Dice así la palabra del Señor, hermanos. En el profeta Jeremías, en el capítulo 8 y en el verso número 20. Gloria a nuestro Dios. Dice de esta manera: pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Ahora ustedes, hermanos. Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Oramos. Señor Dios Todopoderoso, en tu nombre, divino Señor,
vamos a dar principio a este culto de fin de año. Padre Santo y Dios eterno, sé con nosotros, poderoso Dios, ayúdanos, bendícenos, llénanos, divino Señor Dios Todopoderoso, de tu presencia, Padre, y que esta meditación de tu palabra nos motive para que en este próximo año seamos más fieles y podamos, divino Señor Dios, trabajar para tu honra y trabajar para tu gloria, poderoso Señor. Vamos a dar principio en tu nombre, con tu bendición y bajo tu protección y tu cuidado. Amén. Hermanos, el asunto o el tema que vamos a tratar hoy en este día se llama una oportunidad más. Una oportunidad más. Es el tema que vamos a tratar, hermanos. Gloria al nombre de nuestro Dios. Señor Dios Todopoderoso, pongo en tus santas y benditas manos a mis hermanos, Señor del cielo, para que puedan, divino Señor, con su mente entender, razonar, discernir muy bien esta palabra. Y después que ya la hayan entendido, de su mente la pasen a su corazón y ahí la guarden, poderoso Señor. Para cuando se llegue el momento de tomarla por obra, Señor, ahí la tengamos. Gracias, divino Señor Dios. Para mí te pido, poderoso Padre, extiende tu mano y ponla sobre mí, Señor del cielo, y desde mi cabeza hasta mis pies cúbreme, poderoso Padre, para que, divino Señor Dios omnipotente y Padre Santo, lo que has puesto en mi mente y lo que has puesto en mi corazón, lo puedo yo decir por mis labios, poderoso Señor. Vamos a dar principio en tu nombre, con tu bendición y bajo tu protección y tu cuidado. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo damos principio. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces el asunto o el tema que vamos a tratar se llama una oportunidad más. Hermanos, muchos están pensando y lo piensan demasiado para aceptar a Cristo como su Salvador. Y ya hay varios años que han pasado y no se han podido decidir si aceptan a Cristo o no. O sea, para ser salvos. Tienen que aceptar a Cristo para ser salvos. Y entonces todavía no han tomado esa decisión para ser salvos. Y los que ya son salvos están pensando demasiado para ponerse al servicio del Señor que los salvó y ya son salvos. Pero ¿a qué horas o cuándo se van a poner en las manos de ese Señor quien los salvó? Para que puedan ellos ser servidores de este Señor que los salvó y puedan trabajar para su obra. Lo cierto es entonces, hermanos, que a todos se nos va a dar en este fin de año una oportunidad más. Muy bien. A los que se les dio una oportunidad, vamos a ver a personas, hermanos, que se les dio una oportunidad más para aceptar a Cristo, para trabajar en su obra y para hacer las cosas que nuestro Dios nos ordena en su palabra. Muy bien, a los que se les dio una oportunidad, vamos a ver. Hermanos, vamos a leer el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 20, en los versos del 1 al 6. Segundo libro de los Reyes, segundo libro de los Reyes, hermanos, en el capítulo 20 y en los versos del 1 al 6. Y dice así la palabra del Señor, hermanos, en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 20, en los versos del 1 al 6. Dice así, hermanos, oigan bien. En aquellos días
Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Muy bien. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y esta ciudad de mano del rey de Asiria y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Entonces, hermanos, este rey, llamado Ezequías, se le da una oportunidad más. Y conste que él asegura y le dice a Dios que lo ha amado, que ha trabajado para su obra y que él es testigo. Pero la decisión de nuestro Dios era que ya preparara su casa, que ordenara todo, porque iba a morir. Pero sin en cambio él lloró, dice, se volteó para la pared y empezó a clamar y se le dieron 15 años de vida, 15 años más de vida, hermanos, en este segundo libro de los Reyes, capítulo 20, de los versos del 1 al 6. Muy bien. Entonces, hermanos, cuando ya el profeta iba de salida, le habla a Dios y le dice, ve a decirle a Ezequías que tiene 15 años más de vida. Entonces, al parecer, Ezequías aseguraba firmemente que él había trabajado para la obra de nuestro Dios, pero Dios había determinado ya quitarle la vida. Sin en cambio, él hizo oración, hermanos, hizo oración, y entonces se le dieron 15 años más de vida. Muy bien, qué bueno, hermanos. Ojalá y que a nosotros, que hoy se llama una oportunidad más, no solamente sea una, sino que tengamos más oportunidades, hermanos, para servirle a nuestro Dios. Porque efectivamente, hermanos, ya tiene tiempo que conocemos del Señor y algunos de nosotros no hemos decidido todavía aceptarlo, pero ya conocemos, ya sabemos, hermanos, que esto es verdadero, que esto es auténtico. Y otros, hermanos, ya han conocido, ya han aceptado, pero todavía no se deciden en trabajar en la obra de nuestro Dios. Bueno, de todos modos se llega este día, este fin de año, hermanos, y por lo que vemos, por lo que sentimos, hermanos, Dios nos da una oportunidad más. Él quiere, hermanos, que trabajemos para su obra. Él quiere que nosotros tengamos frutos. Es verdad, hermanos, que Él nos ha bendecido en diferentes circunstancias, ha sido con nosotros, pero no es suficiente eso. Él quiere que nosotros tengamos algún fruto, hermanos, que trabajemos en su obra, que nos presentemos en alguna ocasión con Él, como en este día, como en este fin de año, con algún fruto de lo que hemos hecho para su obra. Pero el rey Ezequías, si es que había trabajado, si es que había hecho cosas, probablemente todavía no tenía ningún fruto. Y entonces nuestro Dios decidió quitarle la vida. Pero él clama, pero él que pide, pero él llora.
y Dios le concede 15 años más de vida. Muy bien, hermanos, se llega este día en el que tenemos nosotros que presentarnos delante de nuestro Dios para decirle, hermanos, o para traerle, o para ponernos a cuentas con Él, porque se llega ese momento y el Señor nos pide cuentas y algo le tenemos que entregar. Pero si no hay nada, ¿qué cosa le tengamos que entregar? De todos modos, por lo que se ve, hermanos, nos va a dar una oportunidad más para que hagamos como Él dice, para que trabajemos en su obra y para que tengamos fruto. Muy bien. Eso pasó con el rey Ezequías. Después de eso, hermanos, vamos a ver a un sembrado. Había un sembrado de uvas y dentro de ese sembrado estaba sembrada una higuera. Muy bien. Vamos a ver qué nos dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 13 y en los versos del 6 al 9. Evangelio de San Lucas en el capítulo 13 y en los versos del 6 al 9. Dice la palabra del Señor así, hermanos. Evangelio de San Lucas, capítulo 13, en los versos del 6 al 9. Oigan muy bien el relato, hermanos. Dice de esta manera, San Lucas, capítulo 13, los versos 6 al 9. Dice así, hermanos. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondió y le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Muy bien. Por lo que entendemos, hermanos, en esta lectura, esta higuera la habían sembrado, floreció, creció, se robusteció, hermanos. Pero vino un año el dueño de la viña y la vio que estaba bonita, se acercó a esta higuera y dijo, pues así como se ve de bonita, ha de tener fruto. Pero buscó y no encontró. Dijo, bueno, este es el primer año que la veo y la vamos a dejar. Y así, pero vino el segundo año y otra vez la vio y la higuera seguía bonita, robusta, verdecita, muy bien. Pero otra vez se acercó y buscó y no encontró, hermanos, fruto. Llegó otra vez el otro año, 3 años, y entonces otra vez la ve. No, qué maravilloso arbolito. Pero se acerca otra vez y le busca frutos y no lo encuentra. Y entonces se acerca con el señor que cuidaba ahí y le dice, mira, ya son 3 años que vengo y esta higuera no tiene ningún fruto. Mi idea, mi decisión es que la quites, que la cortes, que la arranques, que la quemes si es posible o necesario y que siembres otra cosa ahí donde está esta, porque ya son 3 años que vengo y no le encuentro ningún fruto. Y entonces el viñador, que es nuestro Señor Jesucristo, dijo, déjala este otro año. Yo voy a aflojarla, le voy a echar abono, voy a cuidarla mejor, y si diere fruto para el próximo año cuando vengas, pues muy bien. Pero si no diere fruto, entonces la cortamos y la quitamos y la desechamos. Está bien, una oportunidad más. Por lo que se cree, hermanos, esta higuera tipifica al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, hermanos, que siempre ha tenido las bendiciones de nuestro Dios.
Ajá. Siempre ha tenido las bendiciones de nuestro Dios y ha sido su preferido. De todos los pueblos que hay en este mundo, Él escogió a este pueblo, el pueblo de Israel, y entonces le ha dado lo necesario, le ha protegido, lo ha cuidado, y todo lo necesario para que dé fruto. Por el contrario, cuando mandaba a sus profetas para que vieran cómo caminaba el pueblo de Israel, entonces el pueblo de Israel, según lo que dice la palabra, hermanos, no le encontraban ningún fruto a los profetas. Los profetas le hablaban, le anunciaban, le predicaban, pero ellos seguían en sus cosas que tenían y nada más. Ellos decían, yo soy hijo de Dios y nada más. Y así se pasaron, hermanos, y por eso se cree que se refería, hermanos, al pueblo de Israel. Y entonces después de 3 años vuelve otra vez y no encuentra fruto, y entonces ya le dice al cuidador, al viñador, corta esta higuera, ya quítala, ya no tiene caso. Pero el viñador, que es nuestro Señor Jesucristo, le dice, Señor, ya nada más este año, déjala este año. Yo voy a hacer todo lo posible, le voy a poner mucho interés a este árbol, y si el próximo año que vengas no hay fruto, entonces la cortaremos y la quitaremos. El pueblo de Israel, hermanos, se endureció su corazón mucho tiempo, muchos años, no solamente 3, endureció su corazón. Y cuando mandaba a nuestro Dios a los profetas para que les hablaran a este pueblo lo que hacía, no quería oír a los profetas. Y entonces pues, tomaban acuerdo y mataban al profeta. Y se acabó, ya no hay quien les diga nada. Ajá. Pero después el Señor volvió a mandar a otro profeta, y así sucesivamente, y no fueron 3 años, fueron muchos más. Pero de todos modos el pueblo no hacía ningún esfuerzo para dar de los frutos que nuestro Dios pedía de acuerdo a su palabra en aquellos tiempos. Y entonces, cuando ya habla de esta higuera, entonces está hablando del pueblo de Israel. Pero aparte de eso, hermanos, después de eso, cuando el apóstol Pablo anduvo caminando por este mundo, se le dio la oportunidad que le hablara a los que no eran del pueblo de Israel. Y entonces el apóstol Pablo le empezó a hablar a gente que no era del pueblo de Israel. Y esta gente que no era del pueblo de Israel empezó a conocer, empezó a aceptar y se empezó a hacer grande este pueblo. Ajá. Tuvieron entonces en alguna ocasión un desacuerdo, porque todos los del pueblo de Israel querían que los nuevos creyentes se sujetaran a todo lo que la ley decía y que ellos estaban tratando de guardar y de llevar a cabo. Pero el apóstol Pablo tenía en su mente y en su corazón que todo el pueblo que no fuera pueblo judío, pueblo de Israel, que ellos solamente creyeran en Cristo, el Salvador del mundo, y que de eso ellos tenían que entregar su fruto. Hermanos, también después de eso pasó un año, el pueblo de Israel crucificó al Señor Jesucristo, pero el pueblo que no era pueblo de Dios, pueblo de Israel, hermanos, empezó a conocer. Y el apóstol Pablo fue uno de los principales que se dedicó a hablarle al pueblo que no era del pueblo de Israel. Y mucha gente empezó a conocer desde aquellos tiempos, hermanos. Pero pasó y pasó y pasó el tiempo. Y entonces ahora nosotros, aunque no de sangre no somos del pueblo de Israel, pero también, hermanos, ahora nos corresponde oír esta parábola de la higuera, porque Dios también nos ha bendecido a nosotros, sin que seamos el pueblo de Israel. Y todos los que hemos creído en Él, de alguna forma, hermanos, el Señor nos ha bendecido. Y por lo tanto, como pueblo ahora que ya pertenecemos al pueblo de Israel, el Señor también quiere ahora encontrar fruto en nosotros. Y entonces ya vino, hermanos, y ya vino
hermanos, desde aquellos tiempos cuando nuestro Señor Jesucristo caminaba por esta tierra, por este mundo. Pero también, hermanos, se nos dio a nosotros el mensaje para que nosotros pudiéramos también, hermanos, presentarle fruto a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, porque Él nos proporcionó todo lo necesario para que nosotros diéramos fruto. Y entonces, también ahora nosotros ya pertenecemos al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, hermanos, ya pertenecemos. Por lo tanto, el Señor también quiere encontrar en nosotros fruto, porque muchos de nosotros, hermanos, muchos cristianos de los de ahora, que ya no decimos que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, entonces ahora también, hermanos, tenemos el deber, la obligación, desde cuando el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que iban a recibir poder cuando hubiera venido sobre ellos el Espíritu Santo, para que me sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, entonces ahora no era solamente el apóstol Pablo y las demás gentes, hermanos, sino ahora nos tocaba también a nosotros. Y entonces nosotros, hermanos, tenemos, si ya hemos conocido, si ya hemos aceptado, ahora tenemos también, hermanos, la orden de que tenemos que dar fruto también. Porque hay muchos cristianos, hermanos, que gozan de muchos privilegios que el Señor ha dado, pero su fruto, ¿cómo está su fruto? Si han dado fruto, si hay fruto, hermanos. Entonces, si es de esta manera y no se ha entregado ningún fruto de parte de nosotros, los que no somos del pueblo de Israel, hermanos, los que no somos de ese pueblo, hijos de Abraham de sangre, pero ahora la palabra también nos dice, hermanos, que sí, ya somos hijos de Abraham por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya pertenecemos también a ese pueblo y por lo tanto también tenemos ahora, hermanos, que presentar nuestros frutos delante de nuestro Dios Todopoderoso. Pero probablemente, hermanos, Él ya vino y buscó en nosotros. Y probablemente muchos de nosotros estamos saturados de la palabra de Dios. Y probablemente, hermanos, muchos de nosotros tenemos mucho conocimiento en la palabra de Dios. Y eso no es malo, hermanos. Sino lo malo es que cuando el Señor viene y busca fruto en nosotros, no hay fruto. ¿Cuál es el fruto, hermanos, de los que nosotros debemos de presentarle a nuestro Dios? Siempre me he apoyado, hermanos, en ese pasaje que está en el libro de los Hechos, en el capítulo 1 y en los versos del 9 al 12 por ahí, más o menos. Cuando los discípulos se presentan ante el Señor Jesucristo y le dicen, Maestro, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Y les dice el Maestro, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y les dijo, pero van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y quiero que me sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo último de la tierra, hermanos, entra también nuestro pueblito, nuestro San Rafael y muchos otros que no estamos cerquita de Jerusalén, pero que también hemos oído la palabra, hermanos. Bueno, hermanos, cuando yo conocí el Evangelio, como les he dicho en algunas ocasiones, en ese tiempo había cristianos de primera y cristianos de segunda. Y entonces cuando hacíamos nuestras reuniones y teníamos nuestros cultos para adorar a nuestro Dios, los cristianos de primera, hermanos, empezaban a gozarse en el Señor por medio de un corito, por medio de la oración, y entonces empezaban, hermanos, a hablar en otro idioma, en otra lengua. Eso manifestaba, hermanos, que estaban llenos del poder del Espíritu de Dios. Y muy bien, y así se pasaba, hermano, mucho tiempo orando y hablando en otro idioma. Correcto, está muy bien, hermanos, no hay nada de malo en eso. Lo malo es que ese Espíritu Santo que nuestro Señor Jesucristo puso en nosotros,
no era nada más solamente para presumirlo, sino era precisamente para llevarle a otra gente que no conocía la palabra, porque ese día que el Espíritu Santo descendió era una fiesta en Jerusalén, y entonces en esa fiesta habían más o por lo menos 20 idiomas diferentes al de los hebreos, hermanos. Y cuando ellos subieron a ver qué pasaba en ese alboroto que se había desatado ahí en Jerusalén y en el aposento alto, entonces oyeron a esos discípulos, a esos 120 que estaban ahí, los oyeron hablar las maravillas de Dios, y mucha gente, como el apóstol Pedro, hermanos, dio un mensaje y se ganó 3,000 gentes, y dio otro mensaje y se ganó 5,000 gentes, y se esperaba entonces que los que venían iban a empezar a ganar gente para la gloria de Cristo. Pero no, pasó el tiempo, empezó así como a normalizarse todo eso, hermanos, y ya no se preocupaban por ganar gente, sino se preocupaban ellos por hacerle sentir a la demás gente que ellos eran los privilegiados, y entonces ya no estaba cumpliendo la misión que el Señor había encomendado. Entonces pasó el tiempo, y ya han pasado hasta ahorita, hermanos, 20 siglos, y estamos en el 21, y todavía el Señor viene, hermano, viene y encuentra a muchos cristianos que están saturados de la palabra del Señor, hermanos, y Él los compara precisamente con esta parábola de Lucas 13, de los versos 6 al 9. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló, y le dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo, córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Hermanos, entonces, nosotros tenemos, hermanos, esa encomienda de nuestro Dios. Van a recibir poder. No es para presumirlo. No, ese poder es para que ustedes se enfrenten a la situación difícil, porque es muy difícil, hermano, que la gente nos oiga. Pero nosotros vamos en el nombre de Cristo y con el poder del Espíritu Santo para hablarle a la gente, para cuando nuestro Señor Jesucristo venga a buscar en nosotros un fruto. Si somos árboles que estamos en el huerto de nuestro Señor Jesucristo y se nos ha cuidado y se nos ha abonado y se nos ha dado todo lo necesario, por lo menos el Señor busca que nosotros le entreguemos algún fruto. Y si no lo hemos entregado, entonces, ¿qué es lo que ha pasado con nosotros, hermanos? Muy bien. Después de esto, hermanos, cuando el Señor Jesucristo estuvo hablando sobre esta parábola, hermanos, nosotros entonces no entendimos o no quisimos entender cuál era el fruto que quería nuestro Señor Jesucristo. Hemos hecho otras cosas, como lo he dicho en otras ocasiones. Sí, hemos hecho otras cosas, hermanos. Hemos procurado que nuestros templos sean únicos, que nuestros templos tengan todo lo necesario, que nuestros templos, hermanos, siempre estén de primera. Sí, todo eso está bien, hermanos, lo he repetido muchas veces, pero ese no es el fruto que viene nuestro Señor Jesucristo a buscar o nuestro Padre Celestial a buscar. Lo que Él quiere es la gente que está perdida, que se está perdiendo, hermanos, y que nosotros, por razones que muchos de nosotros no conocemos, la gente se ha dedicado a otras cosas, pero no se ha dedicado a hablar del Evangelio tal como lo empezó la iglesia primitiva en aquel tiempo. Y puse de ejemplo al apóstol Pedro y al apóstol Pablo también, hermanos, que fundó iglesias, que hizo mucho por la obra de nuestro Dios Todopoderoso. Muy bien, entonces, hermanos, en esa higuera estamos nosotros representados también, los nuevos cristianos, los cristianos después de que nuestro Señor Jesucristo vino y habló de su palabra
y nos dio la oportunidad y vino el Espíritu Santo sobre nosotros, hermanos, y en nuestro corazón anidó nuestro Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, hermanos. Y entonces lo que el Señor Jesucristo quiere es que si Él no pudo abarcar en esos 3 años y medio a todo el mundo, a donde nosotros estamos, hermanos, le dio una encomienda a sus seguidores que tenían que hablar en Judea, en Samaria, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Y nos toca ahora a nosotros, hermanos, en esto último de la tierra. Si San Rafael no es lo último de la tierra, pero está muy lejos de Jerusalén, y entonces es a donde a nosotros nos toca, hermanos. Pero también como que hemos olvidado el mensaje real de la palabra de Dios, hermanos. Pero hoy, este día, quiero recordárselos, hermanos, la forma o el objeto por el que Cristo nos buscó y nos salvó y nos perdonó y nos limpió y murió por nosotros en la cruz del Calvario, es para que la demás gente que está lejos, que no ha querido aceptar el Evangelio, nosotros les tengamos que insistir con el poder del Espíritu Santo que Dios nos ha dado para que esa gente pueda conocer y pueda saber que no hay otro camino, como ya nos hicimos muchos caminos nosotros los mexicanos aquí. No, hermanos, el único camino es Cristo y nos corresponde a nosotros anunciarlo. Y cuando Cristo vuelva a venir, hermanos, porque en este año, por lo que yo veo, hermanos, nos da otra oportunidad, y entonces, si viene el próximo año, que nosotros podamos entregarle algún fruto de nuestro trabajo, pero que de veras hayamos hecho ese trabajo para que nosotros podamos entregarle algún fruto a nuestro Dios Todopoderoso. Bueno, este es, hermanos, lo que yo veo en la higuera, hermanos, que estaba sembrada en la viña. Muy bien. Después de eso, hermanos, muchos de nosotros hemos conocido, ya hemos estado dentro del camino de Dios, pero después de que ya estamos en el camino de Dios, por alguna razón, hermanos, salimos del camino de Dios y nos vamos a vagar por ahí. Queremos conocer, queremos hacer otras cosas, hermanos, queremos hacer otras cosas. Cuando ya estamos en el camino, ya solamente para trabajar en la obra, con ese poder que el Señor nos dio. Y así es como encontramos otra vez al Señor Jesucristo hablando. Y ahora lo vamos a ver, hermanos, hablando en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 15, en los versos 11 al 24. Evangelio de San Lucas, en el capítulo 15, en los versos 11 al 24. Y vamos a ver, ¿qué es lo que nos dice ahí el Señor Jesucristo? Esta parábola la dijo nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Fíjense bien, hermanos, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, hermanos. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros.
Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio a su padre. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Entonces, hermanos, aquí está tipificando a las personas que conocen el Evangelio. ¿Cuál es la razón, hermanos, porque a veces las gentes se van de la palabra? Ponen un pretexto y dicen: es que aquel hermano, es que aquella hermana, siempre que llegaba yo al templo nos saludábamos, pero ahora la quise saludar y se volteó para el otro lado y no me dio la mano. Y por esa razón yo dejo esta iglesia y me voy. Y entonces, hermanos, ojalá que se fueran, hermanos, a otra iglesia y que trabajaran, pero no, sino que se van, hermanos, y se van otra vez al lugar aquel a donde los encontró Cristo y los sanó y los salvó y los perdonó y los limpió y los trajo, hermanos, a su pueblo. Y entonces ellos se van de ahí. Y esas personas, hermanos, cuando se van, hay una causa aparente o normal o correcta para que dejen el camino de Dios. El apóstol Pablo siempre nos habla y nos explica y nos motiva y nos dice: nadie me apartará del amor de Cristo, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni la riqueza, ni la pobreza, nada me apartará. Hermanos, entonces, ¿por qué nos aparta cualquier cosa tan simple como eso, hermanos? ¿Por qué? No, es que no estamos firmes en el camino de Dios y por esa razón nos vamos, hermanos. Pero allá que vamos a encontrar muchas personas, hermanos, mucha gente, no multitudes, pero mucha gente, nosotros les hemos hablado de la palabra y nos han recibido y nos han aceptado y hemos convivido y hemos hablado de la palabra en sus hogares, a su familia, y después han aceptado, y como lo he dicho en otras ocasiones, y hasta se han bautizado, pero después de eso, hermanos, dejan el camino de Dios y vuelven otra vez a las cosas que antes estaban. Hermanos, yo me imagino que esos son los que han gozado de las maravillas de nuestro Dios, pero por alguna razón solicitan, piden lo que les corresponde, de acuerdo a lo que dicen que han trabajado en la obra, hermanos, para irse. Pero la palabra del Señor nos está poniendo ahora este ejemplo maravilloso, hermanos, para que nosotros nos demos cuenta de cómo está la situación. Este hijo, un día que reconoció, y ojalá que todos los que se han ido reconocieran que el objeto por el que se fueron no valía la pena, y que regresen, que vuelvan otra vez al camino. No hay otro camino, hermanos. Nadie más los va a poder llevar al cielo. Nadie más los va a poder perdonar. Solamente nuestro Señor Jesucristo. Y todavía es el tiempo del regreso. Todavía es el tiempo de volver, hermanos, al camino de nuestro Dios Todopoderoso. Y es el tiempo para que comiencemos a trabajar, porque el Señor está esperando, por todo lo que nos ha dado, está esperando el fruto de nuestro trabajo. Pero así están las cosas con muchas personas de las que antes conocían la palabra de Dios y que ahora ya ni siquiera se acuerdan. Y podía yo mencionarlos por nombre, hermanos, pero no ese es el objetivo. El objetivo es, hermanos, lanzar este mensaje, hermanos, en este último año, cuando podemos tener una oportunidad más, cuando podemos regresar, hermanos, y otra vez, hermanos, enlistarnos en las filas de nuestro Señor Jesucristo,
para seguir adelante, hermanos, en lo que nos ha encomendado. Algunos y muchos otros dicen, cuando yo estaba en esta doctrina, tenía este don, tenía yo esta facilidad, y podía yo hacer esto, y podía yo predicar, y podía, en fin, etcétera. Pero ¿qué ha pasado entonces? Algo tan simple, hermanos, los hizo que abandonaran el camino de Dios. Muy bien, pero de todos modos les estamos haciendo un llamado, una invitación, una oportunidad más. ¿Por qué? Porque ya, hermanos, ha pasado mucho tiempo, hermanos, y no hemos podido ser salvos como el Señor Jesucristo quiere, hermanos, que nosotros seamos. Dice entonces la palabra de nuestro Dios Todopoderoso, hermanos. Y nosotros, yo quiero que la meditemos, que la aprendamos, que la tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón, hermanos. Y dice así, hermanos, esta palabra. Pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Algunas personas dicen, pues claro, no eran salvos aquellos que se fueron, hermanos. Pero una vez también di una explicación y dije, hermanos, sí eran salvos, puesto que el Señor Jesucristo puso en sus manos, en su corazón, algo para que trabajaran. Entonces sí eran salvos. ¿Cómo va a ser que va a poner nada más en gente que llegó porque sí? No, entonces sí eran salvos, entonces sí habían aceptado, pero después el enemigo los trastornó y se fueron. Pero bien, muy bien, ahí dejamos esto, hermanos. Ahora, hermanos, de esta oportunidad más que hay, vamos a ver, hermanos, lo que pasó con un hombre que fue muy significativo en la obra de nuestro Dios en los tiempos del Señor Jesucristo. Este hombre, hermanos, se llamó Pedro. Vamos a ver. ¿Qué dice, hermanos, del apóstol Pedro? A Pedro se le dio una oportunidad más. Muy bien. Primero se le anuncia y se le dice que él va a negar a su maestro. Pero él dice, no puede ser eso. Si se trata de morir, yo muero contigo. Pero vamos a ver lo que dice el pasaje, hermanos. Y vamos a leer, hermanos, en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 14, en los versos 26 al 31. Evangelio de San Marcos, en el capítulo 14, en el verso 26 al 31. San Marcos, capítulo 14, en los versos 26 al 31. Y dice de esta manera, hermanos, oigan bien, dice así. Capítulo 14 y en el verso 26. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Ajá. Entonces, hermanos, en el verso 31 dice, mas él, con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Vean ustedes entonces que era un hombre, hermanos, que estaba muy cerquita de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasó, hermanos? Todo lo que el Señor Jesucristo, hermanos, dijo, se cumplió. Porque Él sabe, hermanos, lo presente, lo pasado y el futuro también, hermanos. Entonces Él sabía lo que iba a suceder con Pedro.
Vamos a ver primero, hermanos, cómo es que lo negó. Si él dijo que no, que si él dijo que era necesario morir, él moría con él. Pero vamos a ver San Mateo, capítulo 26. ¿Qué pasó, hermanos, con Pedro? San Mateo, capítulo 26. Dice la palabra del Señor así en San Mateo, hermanos, en el capítulo 26 y en los versos 69 al 75. Mateo 26, en los versos 69 al 75. Y dice de esta manera, hermanos, gloria a nuestro Dios. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Entonces, ahí se le predice la negación y se le comprueba. Muy bien. Pero después de eso, hermanos, el apóstol Pedro tiene una oportunidad más. Como nosotros ahora, hermanos, tenemos una oportunidad más. El apóstol Pedro también la tuvo. Lloró amargamente, hizo muchas cosas, pero al fin y al cabo estaba dispuesto a recibir esa otra oportunidad. Ahora vamos a leer el Evangelio de San Juan, hermanos, en el capítulo 21. San Juan, en el capítulo 21, y en los versos del 15 al 17. San Juan capítulo 21, los versos del 15 al 17. Dice así: esta es la oportunidad de Pedro, hermanos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Como siempre, el impulsivo Pedro: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió, ya muy calmadito: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Hermanos, entonces esta fue la oportunidad, hermanos. Porque es lo que quería el Señor Jesucristo precisamente. Para eso le puso el Espíritu Santo a Pedro, hermanos, para que apacentara las ovejas, para que las cuidara, para que les pastoreara, para que les diera el alimento espiritual que se necesitaba, hermanos, y que se necesita hasta este tiempo. Y entonces, hermanos, cuando eso sucedió, Pedro aprovechó su oportunidad, hermanos, para seguir hablando de la palabra del Señor. Y lo que él que había dejado atrás cuando negó al Señor Jesucristo, hermanos, el Señor Jesucristo se olvidó de eso, y ahí está tu oportunidad, Pedro. Sigue, allí están las ovejas todavía. Las ovejas necesitan una guianza, las ovejas necesitan que alguien los conduzca, las ovejas necesitan que alguien les hable de la palabra. Y allí estaba Pedro, hermanos, y para eso le preguntaron 3 veces: ¿me amas? Y si me amas, entonces haz lo que te digo,
haz lo que te mando, cumple lo que te estoy diciendo. Y de esa manera fue, hermanos, como el apóstol Pedro recibió una oportunidad más. Muy bien. Vimos entonces ahora, hermanos, los que recibieron una oportunidad. Pero ahora vamos a ver a los que no les dio oportunidad el Señor. A estos que vamos a mencionar ahorita, hermanos, no se les dio la oportunidad que se les dio a estos que acabamos de ver, hermanos. Muy bien. A los que no se les dio la oportunidad, vamos a leer, hermanos, en el libro de los Números, del capítulo 14 y en los versos 26 al 35. Libro de los Números, capítulo 14, en los versos 26 al 35. A estas gentes no se les dio la oportunidad. Libro de los Números, capítulo 14, en los versos 26 al 35. Y dice así la palabra, hermanos. 14, 26 al 35. Dice así, hermanos. Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Estaba diciendo Moisés ya al pueblo. Vosotros, a la verdad, no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Fíjense ustedes qué multitud tan grande era, y solamente 2 fueron los que estuvieron firmes, hermanos, y dispuestos para tomar la tierra prometida. Pero la demás gente no quiso. ¿Cuál era el pretexto que ponían estas personas? Que a sus niños, los chiquitos, los iban a matar los gigantes que estaban allá y que los iban a aplastar. Y a ellos los iban a aplastar, válgame la expresión, hermano, como cucarachas, y no iban a tener oportunidad. Entonces Dios se disgusta y le dice a Moisés: llévatelos al desierto. Y todos esos que murmuraron contra mí, de los 20 años para arriba, todos esos se van a morir en el desierto. Y todos los que nazcan allá, y todos los de 20 años para abajo, son los que van a regresar y van a tener la oportunidad otra vez de estar en el frente de la tierra prometida, y son los que van a entrar. Muy bien, seguimos adelante. En el verso 29, en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre de vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Muy bien. 31. Pero a vuestros niños, de los cuales dijiste que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán a vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumados en el desierto. 34. Dice así la palabra. Conforme al número de los días, de los 40 días en que conociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo, Jehová,
he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto. Serán consumidos y ahí morirán. Entonces, hermanos, toda esa gente no tuvieron otra oportunidad más, hermanos. Ajá. Hablaron contra Dios y hicieron esto y hicieron lo otro. ¿Y sabe qué? Y Dios les dice, ustedes no entrarán. Y así fue. Todos se murieron en el desierto. Pero hubieron otros que también, hermanos, motivaron a la gente para que no aceptaran lo que Moisés les decía. Y estos fueron un hombre llamado Coré, otro Datán y otro Abiram. Los vamos a encontrar en el libro de los Números, en el capítulo 16, en los versos del 1 al 5. Libro de los Números, capítulo 16, en los versos del 1 al 5. Y dice así la palabra, hermanos, en Números capítulo 16, en los versos del 1 al 5. Dice así: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente, y se levantaron contra Moisés, con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación del consejo, varones de renombre, no eran cualquier gente, hermanos, varones de renombre, 3. Y se juntaron contra Moisés y Aarón, y les dijeron, oigan bien lo que les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová, porque en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que escogiere, él lo acercará así, dice el verso 5, hermanos. Muy bien. Después de esto, hermanos, nos pasamos al verso 29, 16, 29. 16, 29. Y dice así, hermanos, el 16, 29. Y si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió, está diciendo Moisés al pueblo. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Verso 31. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y de todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron en medio de la congregación. 34. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová, y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso de parte de Coré, Datán y Abiram. Muy bien. Entonces, estos murieron así, hermanos. Se pusieron, estaba el tabernáculo, les dijo, ustedes pónganse allá, nosotros nos ponemos aquí
y entonces voy a hacer una oración y Dios va a decir quién es el santo y quién es el que está de parte de Él y quién es el que Él los llama para sí y los protege. Y muy bien, empezó a hacer la oración Moisés, y cuando ya estaba en la oración, hermanos, de momento se abre la tierra y todos los de Coré, Datán y Abiram y todos los que iban en favor de ellos, todos se fueron para adentro, y cuando ya se habían ido todos, otra vez la tierra se cerró, hermanos, y ahí fue como terminaron ellos. Dice, para que sepa toda la gente que estos hombres irritaron a Jehová. Muy bien, ahí se terminó aquellos hermanos, Datán, Abiram, que también no tuvieron otra oportunidad. Pero oigan bien, hermanos, lo que vamos a ver ahora. Moisés y Aarón, hermanos, tampoco tuvieron otra oportunidad. Pero ellos, ¿qué hicieron? Si ellos los que guiaban al pueblo, hermanos, ¿qué hicieron? Vamos a ver, porque dentro de nosotros, hermanos, dentro del pueblo de Israel, hay gente que también, hermanos, comete equivocaciones, errores, y al parecer, delante de la gente, no se dio cuenta la gente, pero Dios sí. Pero vamos a leer, hermanos, entonces, el pasaje. Y también lo vamos a encontrar en el libro de los Números, en el capítulo 20, en los versos 8 al 13. Libro de los Números, capítulo 20, en los versos 8 al 13. Le dijo así, el pueblo, hermanos, estaba ya disgustado. Sus ganados estaban muriendo porque no había agua. Era el desierto, a donde tenían que morir todos aquellos que no quisieron entrar a la tierra prometida. Muy bien. Y entonces Dios le dice, Moisés le ora a Dios, y Dios le dice a Moisés, toma tu vara, vete a aquella peña que está ahí, y le dice, coge tu vara, que toda la congregación esté, y háblale a la peña, y dile a esa peña que te dé agua, y la peña te va a dar agua. Pero oigan bien el relato, hermanos, y que no se les escape. Muy bien, dice así, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña. Oigan bien lo que le dijo, hablad a la peña, a vista de ellos, y ella dará su agua. Y les sacaréis agua de la peña, y daréis de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él lo mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y le dijo, oíd ahora, rebeldes, le está diciendo Moisés al pueblo, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias, hermanos, la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellas. Vean ustedes entonces, hermanos, que aunque eran los líderes y aunque eran los que iban al frente de todo eso, si no obedecen también a lo que Dios dice, entonces ellos también sufrirán las consecuencias. Y les dijeron, no vas a entrar a la tierra prometida. ¿Correcto, hermanos? Así es de que entonces nosotros, los que ahora vamos guiando una congregación, los jefes de familia de la iglesia de Arca de Noé, los directivos de las directivas de las damas, la directiva de los jóvenes, la directiva de los varones, que Dios ha puesto, hermanos, y que aparentemente solamente se hizo una votación entre nosotros. No, esto lo aprobó Dios. Y si estas personas que van al frente, hermanos, y no cumplen con lo que Dios
tiene estipulado para que se siga la iglesia con sus departamentos, tampoco, hermanos, pueden entrar a la tierra prometida. Muy bien. Vamos a pasarnos a Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio capítulo 32. Estamos hablando de Moisés y de Aarón. Deuteronomio capítulo 32, en los versos 48 al 52. En los versos 48 al 52. Capítulo 32, en los versos 48 al 52. Y dice de esta manera, hermanos. Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo: sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que doy por heredad a los hijos de Israel. Y muere en el monte al cual subes, y sea unido a tu pueblo, así como murió Aarón, tu hermano, en el monte Hor, y fue unido a su pueblo. Por cuanto pecaste contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba, de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificaste en medio de los hijos de Israel. Verás, por tanto, delante de ti la tierra, mas no entrarás allá, a la tierra que doy a los hijos de Israel. Hermanos, todos nosotros tenemos oportunidad, hermanos. Todos nosotros, hermanos, efectivamente, como dijo Coré, Datán y Abiram, todos nosotros, hermanos, estamos cerca de Dios. A todos nosotros nos puede usar Dios. Sí, hermanos, sí. Pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, con lo que hablamos, con lo que decimos y cómo actuamos, hermanos. ¿Por qué? Porque una cosa como estas, le dice Dios a Moisés y Aarón: háblale a la peña. Pero Moisés, disgustado por todo lo que le dice la congregación, toma la vara, hermanos, gente malvada, gente perversa, que hemos de sacar agua de esta piedra solamente porque ustedes son unos desobedientes y esto y más, y no sé cuántas cosas más les dijo. Y entonces, en su coraje, en su furia, en su disgusto que tenía, 2 veces le pega bien fuerte a la peña. Y sí salió agua, hermanos, sí salió agua. Pero no dijo Dios así. Dios dijo: háblale a la peña, háblale a la peña. Pero él, en su disgusto, le pega a la peña, hermanos. Le pega a la peña, sí salió agua, hermanos. Bebieron ellos, bebieron sus ganados y todo eso solucionó el problema. Pero Moisés y Aarón quedaron bajo sentencia. No van a entrar a la tierra prometida. En aquella ocasión, hermanos, fue la tierra prometida que él tenía para cuando los que iban a salir de Egipto. Correcto. Pero ahora, en este tiempo, hermanos, en este tiempo donde estamos usted y yo, en este momento, hermanos, meditando en la palabra del Señor, ahora no se trata, hermanos, de esa tierra. Ahora se trata, hermanos, de entrar a la tierra prometida que está en el reino de los cielos. Y vamos a tener mucho cuidado, hermanos. ¿Por qué? Porque puede pasar, hermanos, que si nosotros, por alguna razón, por nuestro disgusto, porque la gente habla mal de nosotros, en una ocasión hubo un hermano de nuestra congregación que fue a ver una propiedad de uno de sus hijos. Y cuando ya estuvo allá en la propiedad, vieron lo que habían construido y le dijo a su hijo: mira, hijo, le vamos a decir al hermano pastor que venga a hacer una oración por lo que has hecho aquí. Le vamos a decir al hermano. Pero luego como que recapacitó y dijo: bueno, ¿y por qué le vamos a decir al pastor? Si el mismo espíritu que tiene el pastor lo tengo yo. Así es que yo voy a hacer la oración por esto. Sí, hermanos, mucha gente así piensa.
Mucha gente así piensa y dicen, así dijo Coré, Datán y Abiram, nosotros también somos hijos de Dios, nosotros también, en nosotros se ha manifestado Dios, sí, efectivamente, hermanos, pero cada quien está en su lugar a donde Dios lo puso, hermanos. Y por esa razón tenemos que tener nosotros mucho cuidado con hablar de las personas que están al frente. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones se dice, no sabe, muchas ocasiones se dice, es ignorante, muchas ocasiones se dice, no se expresa bien, muchas ocasiones se dice, y se dice, y se dice, y parece que todo marcha bien, hermanos, pero no, vamos a tener cuidado al respecto, hermanos, y vamos, hermanos, vamos, en el nombre de nuestro Dios, a hacer como dice la palabra de nuestro Dios. Muy bien, hermanos. Entonces, hermanos, una oportunidad más se nos va a dar, hermanos. Una oportunidad más. Porque ya pasó, hermanos, la primavera, ya pasó el verano, ya vino el otoño, estamos en el invierno, vamos a comenzar otro año, pero muchos de nosotros no hemos sido salvos. Y como dije al principio, hermanos, como dije al principio, unos hermanos no han sido salvos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no han sido salvos, hermanos? Algunas personas. Los que acabo de decir, hermanos, es importante. Lo que acabo de decir, hermanos, es importante. Pero más importante es lo que sucede hoy con nosotros. Los que no son salvos. ¿Por qué no son salvos, hermanos? Los que ya tienen tiempo con nosotros. ¿Por qué no son salvos? ¿Qué pasa con ellos? Los que ya son salvos, ¿dónde está su fruto? De los que somos salvos, ¿dónde está su fruto? Si somos salvos, entonces estamos gozando de las bendiciones espirituales de nuestro Dios y a lo mejor nos parecemos como la higuera, estamos bonitos y muchas otras cosas, hermanos, y sabemos muchas cosas, pero ¿dónde está nuestro fruto, hermanos? Si logramos hacer, hermanos, lo que Dios nos manda, no piensemos, hermanos, que ya aventajamos y que ya estamos en la gran cosa. No, hermanos. Recuerden aquel pasaje, hermanos, cuando se les dio un trabajo para hacer a algunas personas. Y llegó entonces el que les tenía que ajustar cuentas. Y le dice, ¿qué has hecho con esos dones que te di? Dice, me diste 5 dones y traigo otros 5, te entrego 10. Bien, le dijo el Señor, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Por qué le dijo por poco? Si se había ganado otros 5 talentos más. Bueno, todo lo que hagamos, hermanos, es lo que Dios nos ha mandado. Al que tenía 2 talentos, a ver, ¿tú cómo están tus talentos? Señor, me diste 2, traigo otros 2, te entrego 4 talentos. Y le vuelve a decir lo mismo. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco ha sido. ¿Por qué sobre poco? Si hizo todo lo que pudo. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y cuando viene el otro, a ver, ¿dónde está el talento que te di? Ay, Señor, yo ya sabía que eres hombre duro, que vienes a recoger donde no regaste y vienes a cosechar donde no sembraste. Así es que tu talento, ahí lo tengo, ahorita lo traigo. Fue a rascó donde lo había enterrado, le dice, aquí está tu talento, Ah, siervo malvado, siquiera se lo hubieras dado a los banqueros para que por lo menos el rédito me entregaras ahorita, pero no hiciste nada. Entonces, hermanos, todos nosotros tenemos un lugar, todos nosotros tenemos algo que Dios nos dio. 5 talentos, correcto, 10 talentos, qué bueno, 3 talentos, hermano, pero lo importante es que los trabajemos y le entreguemos al Señor el fruto, porque ya, hermanos, las cosas han pasado en nosotros y como que nosotros no hemos sido salvos. Pero si ya fuimos salvos, ¿dónde está nuestro fruto? Muy bien, hermanos. Entonces, hermanos, si no hay fruto, no hay entonces, hermanos, nada
que tengamos que reclamar nosotros. Muy bien, vamos a leer este último pasaje, hermanos. San Lucas 17, en el verso 10. San Lucas 17, en el verso 10. San Lucas 17, en el verso 10. Dice así la palabra, hermano. En San Lucas 17, en el verso 10. Dice de esta manera, hermanos. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso es lo único que hicimos. No nos pasamos, hermanos. Muy bien. Así es de que entonces, hermanos, si ya pasaron muchos años, si los que han estado con nosotros desde hace los 46 años y todavía están con nosotros, tenemos que entregar nuestro trabajo, el fruto de nuestro trabajo, a nuestro Dios Todopoderoso, hermanos. Por lo tanto, hermanos, si se nos da una oportunidad más, si ya hicimos, si ya trabajamos y se nos da una oportunidad más, vamos a seguir trabajando, hermanos. Si ya somos salvos y no hemos trabajado, vamos a trabajar, hermanos. Y si no hemos sido salvos, pues vamos a ser salvos, hermanos. Para que así, hermanos, pasemos la primavera, el verano, el otoño, el invierno, y ahora sí, hermanos, tenemos fruto, que venga nuestro Dios y encuentre fruto en nosotros, o por lo menos que nos encuentre que estamos trabajando. Bien, vamos a hacer una oración, hermanos. Cerramos nuestros ojos. Vuelvo a repetir, a donde haya lugar, hermanos que me están viendo, que me están oyendo, a donde haya lugar y puedan, hermanos, arrodillarse, háganlo. Porque aunque estemos en alguna casa, porque aunque estemos, hermanos, en algún otro lugar en este momento, de todos modos, hermanos, el Señor prometió que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si está nuestro Señor con nosotros, entonces el lugar en donde estamos es un lugar santo, un lugar glorificado, un lugar bendecido por nuestro Dios Todopoderoso. Cerramos nuestros ojos e inclinamos nuestra cabeza, hermanos. Y vuelvo a repetir, el que se pueda hincar, hínquese. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, divino Dios, porque tenemos la oportunidad, Señor, de una oportunidad más, Señor. Porque tenemos, divino Señor, ese privilegio, Padre Santo, de que después de tantos años que ya llevamos, Señor, y estamos en el año 47, divino Señor Dios, de la fundación de nuestra iglesia, Padre Santo, y tú estás con nosotros, divino Señor. Gracias. Ve el trabajo, divino Señor, que hemos hecho. Ve el trabajo, divino Señor, y recíbelo, Padre Santo. Si no hemos hecho más de lo que nos has ordenado, gloria a tu nombre, Señor. Pero si alguno de mis hermanos ha hecho, divino Señor, un poquito más de lo que le has ordenado, gloria a tu nombre. Bendícelo, divino Señor, en grande manera. Pero si, divino Señor, todos, Señor, tenemos una oportunidad más, la vamos a aprovechar y vamos a trabajar, divino Señor Dios Todopoderoso. Y cuando tú vuelvas a venir, divino Señor Dios, encuentres fruto en nosotros, Padre Santo, de tal manera, Dios Todopoderoso, que nosotros podamos entregarte de lo que tú nos diste en nuestras manos para trabajarlo, podamos entregarte, divino Señor Dios Todopoderoso, lo que tú nos has permitido hacer, poderoso Señor. Gracias, Dios omnipotente. Gracias, poderoso Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, y gloria a tu nombre para siempre, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a ti para siempre, Cristo. Gracias a Dios. Muy bien, hermanos. Ahora solamente, hermanos, yo quiero desearle a todos mis hermanos, a todos ustedes, hermanos, a todos los que me están viendo ahorita, a todos los que me están oyendo, hermanos, les quiero motivar, les quiero decir, hermanos, que vamos a esforzarnos, vamos a hacer
mejores cristianos. Vamos, hermanos, a trabajar en la obra del Señor, sin pensar en otra cosa más que solamente en trabajar, porque la paga el Señor ya la tiene y nos las va a dar o nos las está dando, hermanos, de acuerdo a lo que nosotros, el Señor, ve que trabajamos. Gracias, divino Señor Dios. Gracias, poderoso Padre. Vamos a hacerlo, hermanos, vamos a hacerlo. Y también los invito, hermanos, para que sigamos siendo, hermanos, fieles en este año que estamos por comenzar, que sigamos siendo fieles, hermanos, que trabajemos en la obra del Señor, que seamos unidos, hermanos, que nada ni nadie nos separe. Si somos un rebaño, si somos lo que el Señor compró con su sangre preciosa, que todos podamos estar unidos, hermanos, como un cuerpo, como dice su palabra, hermanos. Solamente les invito, hermanos, para que vivamos de esa manera, hermanos, en este año que viene y los años que el Señor nos permita vivir y estar en su obra y trabajar en su obra, hermanos. Gracias, hermanos, porque me dieron este tiempo para meditar en su palabra, hermanos. Soy su hermano en Cristo desde aquel día que yo también me uní a la congregación para poder llevar y caminar este camino que el Señor nos enseñó para que podamos llegar al reino de los cielos. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Ahora vamos a despedirnos, hermanos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, divino Dios, por todo lo que nos has permitido hacer hoy en este día, aquí en este lugar poderoso, Señor. Gracias, Señor del cielo. Vamos a salir ya de este lugar en tu nombre, con tu bendición y bajo tu protección y tu cuidado, poderoso Señor. Te pido, divino Señor Dios, por mis hermanos que a lo mejor van a viajar, van a ir a otro lado, Señor, pero llévalos con bien. Sé con ellos, poderoso Padre, y bendícelos en grande manera, Señor del cielo. Llénalos de tu presencia, de tu poder, de tu amor, de tu misericordia, Señor del cielo y Dios Todopoderoso. Sé con ellos, mi Señor. Gracias, Padre. Gracias, divino Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Vamos a repetir el Salmo 121, hermanos. Dice así el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová, con su poder y su gracia nos guiará. Esa canción por los siglos durará. Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová,
de la oscuridad. La luz de su gracia nos llegó a salvar. Un nuevo horizonte, nueva vida da. Un mundo vacío pudo presenciar al que es el principio en su caminar. Un nuevo comienzo, nuevo despertar. Y resplandecerá como luz de la mañana, todo nuevo hará lo que un día comenzó. Todo miedo y temor disipado ante la gloria de su esplendor. La sombra de muerte alumbrada fue vencida.